Las palabras de la madre de Molly Tibbetts resonaban con un dolor indescriptible, mientras el pequeño pueblo de Brooklyn, Iowa, se sumía en una angustia desconocida. Habían establecido un fondo de recompensa en el First Aid Bank con la esperanza de traer a Molly de regreso a casa. Una joven que había desaparecido sin dejar rastro en pleno día, en el mismo camino rural donde solía correr casi todas las tardes. Era el 18 de julio de 2018. Molly Tibbetts, estudiante de la Universidad de Iowa de 20 años, partió para su acostumbrada carrera vespertina y no regresó. Las preguntas comenzaron a asediar a la comunidad. ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Volvería alguna vez? El pueblo, rodeado de campos de maíz y cielos veraniegos serenos, se vio repentinamente envuelto en un miedo que jamás había experimentado. La tranquilidad de las tardes cálidas, donde el aire denso y la luz del día se extendía interminablemente, fue quebrantada por un acto inimaginable. Molly salió de la casa de su novio, como de costumbre, para recorrer las tranquilas carreteras secundarias de su vecindario. Vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos, sin nada fuera de lo común. Con auriculares puestos, se adentró en un paisaje de campos interminables, sin prever el horror que estaba por desatarse. En ese mismo momento, Cristian Baena Rivera, un hombre de 24 años que trabajaba en una granja lechera local, conducía por la zona. Al ver a Molly, detuvo su vehículo al costado del camino. Según su testimonio posterior, intentó hablar con ella, pero Molly le exigió que la dejara en paz y advirtió que llamaría a la policía. Rivera, en un instante de irracionalidad, afirmó haber perdido el control. Lo que sucedió a continuación es un relato difuso, pero Rivera admitió haber atacado y asesinado a Molly. Sin testigos ni cámaras que registraran el crimen, el acto se consumó en el silencio bajo el vasto cielo de Iowa. En un tramo solitario de carretera, rodeado únicamente por campos, la tragedia se desplegó sin que nadie pudiera intervenir. Rivera confesó que, tras el asesinato, ocultó el cuerpo de Molly en su coche, llevándolo a un campo de maíz, lejos del lugar del hecho. La comunidad, sacudida por el horror, se aferró a la esperanza de encontrar respuestas, mientras el paisaje de maizales y cielos despejados se convertía en un escenario de dolor y búsqueda. La historia de Molly Tibbetts es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo, en un instante, la paz de un pequeño pueblo puede ser alterada para siempre. En un mundo donde la humanidad busca respuestas y consuelo, queda la reflexión sobre la necesidad de protegernos unos a otros, de valorar cada momento y de no permitir que la oscuridad se apodere de nuestra luz. Esa noche, cuando Molly no regresó a casa, su familia comenzó a preocuparse. Al principio pensaron que tal vez había perdido la noción del tiempo durante su carrera. Pero a medida que las horas pasaban y su teléfono permanecía en silencio, esa preocupación comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro. Cuando no se presentó a trabajar a la mañana siguiente, todos supieron que algo estaba mal. Esto no era propio de Molly. Ella era responsable, puntual, siempre mantenía el contacto. Cuando la primera luz del amanecer se deslizaba sobre los campos de maíz de Iowa, sus amigos y familiares comenzaron a llamar a todos, esperando que alguien, cualquiera, hubiera tenido noticias de ella. Pero nadie la había visto ni escuchado. El primero en dar la alarma fue su novio. Contactó a todos los que pudo imaginar: familia, amigos, compañeros de trabajo, pero no obtuvo respuestas. En cuestión de horas, la preocupación se convirtió en pánico y alguien finalmente llamó a la policía. Para esa tarde, los oficiales habían llegado al pequeño pueblo donde todos se conocían. La idea de que una joven pudiera desaparecer a plena luz del día era inconcebible. Los investigadores comenzaron entrevistando a sus seres queridos, trazando su ruta de jogging y revisando cada cámara de seguridad disponible, estaciones de servicio, intersecciones, cámaras de timbre, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Pero nada, no había testigos. Ni coches extraños, ni sonidos de una lucha, solo silencio
y en un pueblo tan tranquilo ese silencio era aterrador. La policía rápidamente delimitó el área donde podría haber estado corriendo y organizó una búsqueda masiva. Cientos de voluntarios se presentaron, vecinos, compañeros de clase, completos desconocidos, todos con la esperanza de encontrar algo. Todavía quedaba una pequeña y desesperada esperanza. Tal vez había caído, tal vez estaba herida en algún lugar y necesitaba ayuda. Así que recorrieron millas de campos de maíz densos y senderos de grava, llamando su nombre, escuchando cualquier señal de vida. Pero no había nada, ni ropa, ni huellas, ni señal de celular, ni ping de GPS de su reloj de fitness. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Los detectives comenzaron a explorar todas las teorías posibles. ¿Se había ido por su propia cuenta? ¿Había habido un accidente? ¿O la posibilidad que nadie quería verbalizar? ¿Alguien la había tomado? O peor, la había matado. La escena inicial no ofrecía mucho a los investigadores. Era como si Molly se hubiera desvanecido en el aire. No había nada, ni rastro, ni pista, solo el vacío silencioso del campo de Iowa. Mientras tanto, el miedo comenzó a extenderse por el pequeño pueblo. Las estaciones de noticias recogieron la historia. Carteles con el rostro de Molly aparecieron en cada farola, en cada escaparate. La gente inundó las redes sociales con oraciones y esperanzas, pero en el fondo muchos comenzaron a temer lo peor. El padre de Molly ahora sugiere que su desaparición podría ser el resultado de una relación equivocada, pero no ofrece evidencia que respalde esa teoría. La tensión en la comunidad aumentaba y el misterio de lo que realmente le sucedió a Molly se profundizaba, dejando a todos en un estado de angustiosa incertidumbre. La búsqueda de respuestas continuaba, mientras los corazones de aquellos que la amaban se llenaban de una mezcla de esperanza y temor. En la vastedad de los campos de maíz de Iowa, la ausencia de Molly resonaba como un eco de incertidumbre, recordando la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en lo cotidiano. Las semanas se alargaron en un doloroso silencio para la familia de Molly Tibbetts, quienes desesperados buscaban respuestas tras infructuosas búsquedas e interminables entrevistas. Los días se transformaron en semanas, y entonces, después de más de un mes de búsqueda, el 21 de agosto de 2018, lo impensable ocurrió. El cuerpo de Molly Tibbetts fue hallado en un campo de maíz rural en el condado de Poweshiek. La escena era inquietantemente tranquila, solo interminables hileras de maíz alto y una delgada capa de hojas cubriendo su cuerpo, como si alguien hubiera intentado ocultarlo apresuradamente. La autopsia reveló que Molly había sido golpeada múltiples veces, con la mayoría de las lesiones concentradas en su parte superior del cuerpo. Los expertos forenses determinaron que su muerte ocurrió la misma noche en que desapareció, descartando la posibilidad de que hubiera sido retenida. La evidencia de ADN encontrada en su ropa y dentro del coche del sospechoso pronto se convertiría en la clave para desentrañar el misterio. Un detalle que desconcertó a los investigadores fue la ausencia de heridas defensivas o signos de lucha. Esto sugería que todo había sucedido con una rapidez abrumadora, tan rápido que Molly no tuvo la oportunidad de gritar o defenderse. El campo de maíz, frío y silencioso, guardaba la única evidencia restante de lo que había ocurrido y el recuerdo perturbador de una vida truncada demasiado pronto. Para los investigadores, este descubrimiento marcó un punto de inflexión. Después de más de un mes sin respuestas, finalmente tenían su primera pista sólida. Sin embargo, esa pista venía acompañada de una pregunta inquietante: ¿quién podría haber hecho esto? Desde el principio, la policía comenzó a reentrevistar a todos los relacionados con Molly: amigos, familiares, compañeros de trabajo y cualquiera que viviera cerca de su ruta de carrera. Estaban decididos a descubrir quién era responsable de terminar con la vida de una joven cuya historia había conmovido a toda una nación. Los oficiales comenzaron a recopilar horas de grabaciones de cámaras de seguridad de hogares y negocios a lo largo de varios kilómetros de Brooklyn, Iowa. No pasó mucho tiempo antes de que algo captara su atención.
Un clip borroso mostraba un Chevrolet Malibu negro conduciendo lentamente por un camino rural alrededor del mismo momento en que Molly desapareció. La imagen no era nítida, pero era suficiente. Ese coche se convirtió en el centro de la investigación. Usando la matrícula y el registro, la policía rastreó rápidamente el vehículo hasta un hombre llamado Cristian Baena Rivera, un trabajador agrícola que vivía cerca. Era tranquilo, reservado, sin antecedentes penales. Nada en su pasado sugería violencia. Para la policía, Rivera era extraño, no porque destacara, sino porque no lo hacía. Parecía tan ordinario. Cuando los detectives lo llevaron por primera vez para interrogarlo, Rivera se mostró calmado y cooperativo. Negó cualquier conexión con la desaparición de Molly, pero cuando le mostraron el video, su propio coche conduciendo cerca de donde ella había sido vista por última vez, su confianza comenzó a resquebrajarse. La investigación se convirtió en un puzzle de detalles minuciosos, cada pieza crucial para entender un acto que había sacudido los cimientos de una comunidad entera. La búsqueda de justicia para Molly Tibbetts se convirtió en un testimonio de la tenacidad humana frente a la tragedia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. Mientras las horas transcurrían lentamente, los detectives comenzaron a notar discrepancias en el relato de Rivera. La cronología de los eventos simplemente no cuadraba. Su versión de los hechos cambiaba constantemente, como un rompecabezas que nunca llegaba a completarse. Bajo la presión persistente del interrogatorio, la historia de Rivera comenzó a desmoronarse, fragmento a fragmento. Finalmente admitió haber visto a Molly mientras ella corría por el vecindario. Confesó que la siguió por un tiempo, hasta que ella se percató de su presencia y le exigió que la dejara en paz, amenazando con llamar a la policía si no lo hacía. Rivera alegó que en ese instante sufrió un apagón mental. Afirmó no recordar lo que ocurrió después, solo que, al recuperar el sentido, Molly estaba muerta. Narró a los investigadores que, presa del pánico, colocó el cuerpo en el maletero de su coche y lo ocultó en un campo de maíz cercano. Fue un giro impactante en el caso. En cuestión de horas, Rivera pasó de ser un nombre más en la lista a convertirse en el principal sospechoso del asesinato de Molly Tibbetts. Sin embargo, los detectives sabían que una confesión no sería suficiente. Necesitaban pruebas físicas sólidas que corroboraran su relato. Durante el registro del Chevy Malibu negro de Rivera, un investigador halló una pequeña mancha en el asiento trasero, apenas visible al ojo humano. Las pruebas forenses confirmaron lo que todos temían: era sangre de Molly Tibbetts. Esta evidencia fue el vínculo crucial, la conexión innegable entre la historia del sospechoso y la prueba científica contundente. Cada rastro de evidencia comenzó a encajar, revelando lentamente la verdad detrás de lo que le ocurrió a Molly Tibbetts. El 21 de agosto de 2018, Cristian Baena Rivera fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Mientras los oficiales lo escoltaban, su rostro permanecía sereno, pero bajo esa calma aparente había algo incierto, algo inquietante. Cuando la policía anunció el arresto, el caso capturó inmediatamente la atención nacional. Se convocó una conferencia de prensa para compartir información con la comunidad y el país entero. Detrás de los micrófonos se encontraban representantes del Departamento de Seguridad Pública de Iowa, la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Sheriff del Condado de Poweshiek. El comunicado fue breve pero contundente. Ese día se había presentado un cargo de asesinato en primer grado en relación con la desaparición de Molly Tibbetts, quien fue vista por última vez el 18 de julio de 2018 mientras corría en Brooklyn, Iowa. La declaración completa nombraba a Cristian Baena Rivera, de 24 años, residente en el área rural del condado de Poweshiek, como acusado de asesinato en primer grado. Decenas de oficiales de la ley, de agencias locales, estatales y federales participaron en la investigación tras la desaparición de Molly Tibbetts. En la madrugada de ese día se descubrió un cuerpo en un campo agrícola al sureste de Brooklyn, Iowa.
Aunque la identidad no había sido confirmada oficialmente, todo apuntaba a que se trataba de Molly Tibbetts. Este caso no solo desentrañó una tragedia individual, sino que también expuso las vulnerabilidades de una sociedad que, a pesar de sus avances, aún enfrenta la cruda realidad de la violencia inexplicable. En la búsqueda de justicia, se revela la fragilidad de la vida y el profundo impacto de la pérdida, recordándonos la necesidad constante de empatía y vigilancia en un mundo que a menudo desafía nuestra comprensión. La tranquila comunidad de Brooklyn, Iowa, se transformó en el epicentro de un drama que capturó la atención de toda la nación. En el corazón de este caso estaba la desaparición y el asesinato de Molly Tibbetts, un enigma que desató una compleja investigación policial y un juicio que resonaría en el ámbito nacional. El arresto de Christian Baena Rivera marcó el comienzo de un exhaustivo proceso legal, un viaje meticuloso hacia la búsqueda de la verdad y la justicia. La oficina del fiscal general de Iowa, a través de su división de procesamiento del área, asumió la responsabilidad de llevar el caso a juicio. La acusación de asesinato en primer grado, que conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pendía sobre Rivera como una sombra ineludible. En el tribunal del condado de Poweshiek, los fiscales comenzaron a tejer un relato detallado y minucioso, sustentado por un cúmulo de evidencias. El expediente del caso se engrosaba con declaraciones de testigos, análisis de ADN, grabaciones de cámaras de vigilancia y la ubicación exacta donde el cuerpo de Molly fue hallado. Los investigadores, detectives y expertos forenses trabajaron incansablemente, asegurándose de que cada pieza del rompecabezas encajara con precisión. No se trataba solo de acumular pruebas, sino de construir una estrategia sólida, una narrativa irrefutable que resistiera el escrutinio del juicio. Tras puertas cerradas, los interrogadores libraron una batalla psicológica con Rivera, desmantelando sus mentiras con una calma calculada. El caso de Molly Tibbetts se convirtió en más que una búsqueda de justicia. Fue un testimonio de la paciencia, habilidad y determinación de quienes se negaron a rendirse. Cada detalle, por insignificante que pareciera, tenía su importancia. En mayo de 2021, el juicio de Christian Baena Rivera se inició en el Palacio de Justicia del Condado de Poweshiek. El cunal estaba abarrotada, cada asiento ocupado. De un lado el acusado, sereno, inexpresivo, casi ajeno a su entorno. Del otro, la familia de Molly, enfrentando al hombre acusado de arrebatarles a su hija. La atmósfera en la sala era densa. Se palpaban el dolor, la ira y la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. Durante casi 3 años, la familia de Molly vivió en un tormento constante, aguardando respuestas, anhelando que la verdad saliera a la luz. Los fiscales desglosaron su caso con precisión, presentaron horas de grabaciones de vigilancia, evidencia de ADN encontrada en el vehículo de Rivera, su propia confesión grabada e incluso huellas coincidentes halladas en la escena del crimen. Su argumento era contundente. Christian Tiempo, cada dato científico encajaba de manera demasiado perfecta para ser ignorada. Sin embargo, el equipo de defensa de Rivera no se quedó atrás. Alegaron que la confesión fue obtenida bajo coacción y que los investigadores habían desestimado a otros posibles sospechosos. La defensa buscaba sembrar dudas razonables, cuestionando la integridad del proceso investigativo. Este juicio no solo fue una confrontación legal, sino un reflejo de las complejidades de la justicia y la verdad. En última instancia, la resolución del caso de Molly Tibbetts sería un recordatorio de la inquebrantable búsqueda de justicia en medio de la tragedia, un reflejo de las profundidades del dolor humano y la resiliencia frente a la adversidad. Sugerencias de que Rivera había sido incriminado, utilizado como chivo expiatorio para un crimen que no cometió, resonaron en los pasillos de la justicia. Sin embargo, pieza por pieza, la evidencia reforzó el caso de la fiscalía. La línea temporal, el ADN, el video de vigilancia. Todo conducía de nuevo a él, como un inquebrantable hilo que se entrelaza con el destino. Y entonces llegó el momento más desgarrador del juicio.
Cuando la familia de Molly tomó el estrado, el dolor se hizo palpable. Sus voces temblaban al hablar de su hija, de su risa, de su bondad y del futuro que nunca pudo vivir. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Algunos lloraban en silencio en sus asientos, otros simplemente miraban al frente, incapaces de apartar la vista. Tras días de testimonios y solo unas pocas horas de deliberación, el jurado entregó su veredicto. Un juicio que se convirtió en una sentencia basada en lo que podría haber sido una oportunidad natural para la rehabilitación. Sin embargo, el impacto de sus acciones, y de otros antes que él, cambió para siempre las vidas de quienes amaban a Molly Tibbetts. Por ello, él y solo él recibiría la siguiente sentencia. Es la orden y el juicio de este tribunal, actuando conforme a las disposiciones de la sección 902 del Código de Iowa, que el acusado sea y sirva, bajo la custodia de otros, bajo la gracia del perdón divino, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cristian Baena Rivera fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, cerrando uno de los juicios más observados y cargados de emociones en la historia de Iowa. El veredicto atrajo la atención nacional. Muchos sintieron alivio porque finalmente se había hecho justicia. Otros dirigieron su ira hacia debates más amplios sobre la inmigración y la equidad en el sistema legal. A pesar de todo, la familia de Molly intentó elevarse por encima del ruido. Pidieron al mundo que no la recordaran como un titular o símbolo, sino como una joven llena de alegría, vibrante, que amaba su vida, a sus amigos y a su familia. La muerte de Molly Tibbetts dejó una herida que nunca sanará por completo. Un pequeño pueblo cambiado para siempre. Una familia rota pero lo suficientemente valiente para mantener viva su memoria. Su historia nos recuerda que la tragedia no solo afecta a las personas que pierden a alguien, toca comunidades enteras y a veces a toda una nación. La historia de Molly se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo, convirtiéndose en un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la vida. Para muchos, este caso no fue solo un acto aleatorio de violencia, se convirtió en una llamada de atención, un recordatorio de permanecer alerta, de ser cautelosos y de nunca dar por sentada la seguridad. En un mundo que se vuelve cada vez más complejo e impredecible, todos debemos aprender a protegernos, a escuchar esa voz interior cuando algo parece estar mal. La historia de Molly es un eco de la vulnerabilidad humana, una advertencia de que la vida, con toda su belleza y promesa, puede cambiar en un instante. Pero también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar la esperanza en medio de la desesperación y de mantener viva la luz de aquellos que hemos perdido. En última instancia, nos desafía a vivir cada día con gratitud y a nunca olvidar que incluso en la oscuridad podemos encontrar la fuerza para avanzar. Esta historia no se centra únicamente en el miedo, también abarca la verdad y la importancia de que nuestro sistema de justicia funcione eficazmente para proteger a los inocentes y arrojar luz sobre los rincones más oscuros del comportamiento humano. Sin embargo, este caso plantea cuestiones más profundas. ¿Cómo respondemos como sociedad ante la tragedia? ¿Somos demasiado rápidos en juzgar a los demás basándonos en su procedencia, sus antecedentes o sus creencias? ¿O deberíamos centrarnos en lo que realmente importa? La compasión por las víctimas y la determinación de prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. A menudo los peores momentos comienzan con las advertencias más pequeñas, aquellas que ignoramos. Pregúntate entonces, ¿cuál es la lección aquí? Y más importante aún, ¿qué harías si tú o alguien a quien amas se enfrentara a un peligro como este algún día? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida, a mirar más allá de lo superficial y a construir un futuro donde la empatía y la justicia prevalezcan. En un mundo en constante cambio, la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para comprender, para actuar con bondad y para aprender de las sombras del pasado, iluminando el camino hacia un porvenir más justo y seguro.